Buenos días nuevamente. Retomamos nuestra segunda hora de trabajo. He realizado en esta primera hora la consolidación del tema MRV. ¿Ok? Si a ustedes les quedó ya un poco más claro la parte de MRV, el tema de movimiento vertical es muy similar. ¿Ok? Son las mismas ecuaciones, simplemente cambian de nombre algunas de las variables, como es el caso de la variable X. Ya en movimiento vertical ya no hablamos de variable X, sino de variable Y, específicamente de una altura, ¿correcto? En X yo puedo hablar de una distancia recorrida, ¿verdad? Pero si yo ya hablo de un eje vertical, me tocaría hablar de una altura. Entonces, por favor, muy atentos, voy a empezar tomando la respectiva asistencia nuevamente en esta segunda hora. Dana Álvarez. Presente. Mía Arce. Mía Arce. Presente. Mario Armijos. Presente. Naomi Baquedano. Naomi. Manuel Benalcázar, verifique el audio, Naomi. Manuel Benalcázar. Ok, hermanas Cabrera, no les evito conectarse. Emily Calderón. Presente. ¿Qué le pasó a Emily? No la vi en la primera hora. Mi mamá ya está justificando. Espero puedas observar el video en la primera hora porque hice la consolidación de la tarea, ¿no? Gillian Cantos. Presente. Emilio Coloma, qué buena actitud. Emilio Coloma. ¿No está el compañero Emilio? No, no lo logro observar. Ok, continuemos. David Delgado. Presente. Ángel Escobar. No. Henry Figueroa. Presente. Eric García. Presente. Ok, continúo. En un segundo. Adrián López. Presente. Daniel López. Presente. Angélica López. Presente. Cristel Macías. Presente. Diego Macías. Presente. Gianmarco Martínez. Presente. Jorge Mora. Presente. Dave Morán. Jeremy Navarro. Presente. Asimismo, Jeremy, necesito que una vez que yo suba los videos lo verifiquemos, por favor. Doménica Nieto. Presente. Lo mismo, Doménica, no te vi en la primera hora. Micaela Novoa. Micaela. ¿No está la compañera Micaela? Ok, viene llegando. Por favor, tengo estudiantes con cámaras apagadas. Emily Palacios. Presente. Matthew Poveda. Presente. Luigi Rivadeneira. Luigi Rivadeneira. Michelle Rodríguez. Presente. Adriel San Lucas. Presente. Valeria Soriano. Presente. Ciara Torres. Presente. Denis Vera. Presente. Justin Verde Soto. Eric Villota. Y Alejandro Zambrano. Presente. Ok, confirmo. Entonces, ausente Justin Verde Soto, Luigi Rivadeneira, Dave Morán, Ángel Escobar, Emilio Coloma, hermanas Cabrera y Manuel Benalcázar. ¿Estoy en lo correcto? ¿O algún estudiante que no lo haya escuchado de los mencionados en este momento, no? Ok. Profesor, presente. Ok, Manuel, ayúdame con la cámara, por favor, Manuel. Cámara encendida. Solamente Eric ha hecho la respectiva justificación a través del tutor por el tema de su cámara. Los demás todos deben estar con la cámara encendida. Ok, Eric logró solucionar igual, creo, ¿no? A ver, listo. Entonces, como yo les acabo de mencionar, ¿verdad? MRV y MRU, que nosotros ya lo hemos trabajado,
hacíamos referencia solo a movimiento en el eje X. Y de acuerdo a nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Nosotros tenemos claro que tenemos eje X y eje Y. Por lo tanto, si hablamos de movimiento en una dirección, también podemos enfocarnos solo en análisis del eje Y. Ok, entonces voy a compartirles el siguiente video antes de pasar con la parte conceptual, y la siguiente clase me tocaría hacer los ejercicios respectivos, ¿no? Denme un segundo para compartirles la pantalla y quiero que escuchemos atentamente, por favor. El tema es caída libre, pero asimismo debemos mencionar que no solamente podemos hablar de caída libre, sino también de un movimiento hacia arriba, ¿no? Porque caída libre, si ustedes lo asocian, sería un movimiento totalmente hacia abajo, ¿verdad? Ok, entonces aquí les comparto el pequeño video, por favor. La caída de los cuerpos contradice la conclusión de la que una persona que desconoce de física básica podría llegar a priori. Esto no nos debe asombrar. Hace siglos, haciendo caso omiso de la fricción, todos los cuerpos, grandes y chicos, caen con la misma aceleración. Esta ley de la caída de los cuerpos contradice la conclusión a la que una persona que desconoce de física básica podría llegar a priori. Esto no nos debe asombrar. Hace siglos que el gran filósofo Aristóteles pensaba que los cuerpos pesados caían proporcionalmente más a prisa que los más ligeros. El mundo necesitó casi 2000 años para que alguien desafiara las enseñanzas científicas de Aristóteles. En el año 1590, Galileo, reflexionando sobre la cuestión de la caída de los cuerpos, mostró que, contra lo que Aristóteles afirmaba, los cuerpos caen al mismo tiempo sin importar su tamaño o peso, salvando los efectos de rozamiento del aire. No parece cierto que Galileo llegara a esta conclusión lanzando objetos desde la torre inclinada de Pisa, tal y como se ha creído popularmente, sino que usó planos inclinados que le permitían una medida más precisa de los tiempos de caída. También encontró la ley de aceleración uniforme que rige la caída y reconoció la trayectoria parabólica que siguen los proyectiles. El principio de que todos los objetos caen con la misma aceleración se puede mostrar de varias maneras. Veamos el siguiente experimento. Tenemos una placa de aluminio y sobre ella colocaremos dos piedras de diferentes masas. La placa de aluminio nos sirve para poder dejarlas caer al mismo tiempo y apreciar que ninguna se separa de la placa de aluminio. El problema aquí es el aire, puesto que juega un papel muy importante. Incluso la fricción del aire hace que unos objetos se retrasen lentamente al caer. Este retraso aumenta mientras mayor sea la altura desde donde caiga el cuerpo y será pronunciado cuanto más ligero sea el objeto, como una pluma o una hoja que se deja caer a la vez. Debido a su gran superficie, una pluma o una hoja revolotean hasta el suelo, siendo detenida por la gran cantidad de aire que debe ser empujada a un lado para dejarla pasar. En un experimento de caída libre, se dejó caer una bola pequeña de acero desde diferentes posiciones fijas y, para cada una de las distancias, se determina el tiempo de caída. Aquí tenemos los datos registrados para la caída libre de una bola de acero. Para ver cómo está relacionado el tiempo con la distancia recorrida, graficaremos los datos obtenidos. Como vemos, la gráfica demuestra que el desplazamiento es proporcional al tiempo al cuadrado. Reemplazando el signo de proporcionalidad por el signo de igual e introduciendo una constante, obtenemos que el desplazamiento es igual a la constante por el tiempo al cuadrado. Despejando la constante, tenemos que esta es directamente proporcional al desplazamiento e inversamente proporcional al cuadrado del tiempo. Utilizando los valores obtenidos, vemos que la constante K tiene el valor de 4.895 metros sobre segundo cuadrado, la cual es un medio de 9.79 metros sobre segundo cuadrado. Sabemos que la aceleración con la que caen los objetos es de 9.79 metros sobre segundo cuadrado. Los experimentos ejecutados en muchos de los puntos de la Tierra demuestran que la aceleración debido a la gravedad no es la misma en todas partes. Hay ligeras variaciones, aunque estas alteraciones son pequeñas y no tienen ninguna consecuencia en la mayoría de los problemas prácticos. Existen y se debe mencionar, en general, los valores de esta aceleración están entre un mínimo de 9.7804 metros sobre segundo cuadrado en el Ecuador y un máximo de 9.8321 metros sobre segundo cuadrado en los polos norte y sur. Ok, entonces hemos escuchado este pequeño video. Deme un segundo para continuar.
¿Sí se me escucha perfectamente? Que parece que tengo un problema de conexión. ¿Sí se me escucha perfectamente? Sí, mister. Ya, Sí, ok. profe. Entonces, a ver, acabamos de escuchar un pequeño video donde indica que indiferente de la masa del objeto, ¿verdad? Pudimos observar que hacen una comparación de una piedra y una hoja, ¿verdad? Ambos caen al mismo tiempo, pero ¿por qué se indica lo siguiente? Por el tema de que está actuando sobre ellos la gravedad. En el tema ideal, ¿verdad? En un caso ideal, esto ocurre normalmente, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Porque me van a decir, mister, pero si yo coloco una hoja y una piedra, la piedra va a caer más rápido que la hoja. ¿Qué mencionaba que no teníamos que tomar en cuenta? De acuerdo al video, a ver. ¿Qué era lo que hacía que exista una diferencia en las caídas de los objetos? ¿Quién logró escucharlo? ¿Quién estuvo atento al video? A ver. El viento. El viento, ¿verdad? El aire, ¿no? Entonces, por lo general, nosotros en física tendremos ejercicios donde diga sin tomar en cuenta la fricción del aire, sin tomar en cuenta la fricción del piso, que más adelante veremos ejercicios sobre el eje de Newton en donde existe algo similar, ¿no? Entonces, aquí podemos ver eso, ¿no? Lo que establece que un cuerpo caiga diferente que el otro, ¿no? Simplemente por la fricción del aire, pero en teoría o físicamente, ambos, indiferente de su masa, ¿verdad? Van a caer con la misma aceleración. ¿Cuál es ese valor de aceleración? La gravedad. ¿Ok? Entonces, yo les voy a mostrar lo siguiente aquí en pantalla, ¿verdad? Si yo hablo de movimiento vertical, que es el tema específico, movimiento vertical, pueden ocurrir dos situaciones. ¿Cuáles son estas dos situaciones? Que el movimiento sea hacia arriba, ¿verdad? O en su defecto, el movimiento sea hacia abajo, lo que se conoce como una caída libre. Ahora, ustedes matemáticamente conocen perfectamente el plano cartesiano, ¿verdad? Todos los valores que apunten hacia arriba, ¿qué signo tienen? ¿O qué valores tengo hacia arriba? ¿Con qué signo? Positivo. Acá los valores positivos en Y, ¿verdad? Y hacia abajo, ¿qué tengo? Los valores Negativo. negativos, ¿no? Lo mismo ocurre si tenía hacia la derecha, se consideran los valores positivos, y si yo tengo hacia la izquierda, valores negativos. En el movimiento vertical, tal como escuchamos en este momento en el video, tenemos la presencia de una aceleración. ¿Y cuál es esa aceleración que se hace presente? ¿Me lo recuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa aceleración que está presente aquí? En movimiento vertical, la gravedad. ¿Ok? Aquí aparece el efecto de la gravedad. ¿Cuánto indicó que es el valor de la gravedad? 9,8. Y en algunas fuentes, solamente por proceso, encontrarán que les dicen utilice gravedad 10. Pero experimentalmente, lo acabamos de ver en el video, el valor experimental más próximo de la gravedad es 9,8. Ok, la gravedad es un vector, es una cantidad vectorial, ¿verdad? Tiene magnitud, dirección y sentido. La gravedad es un vector que apunta totalmente hacia abajo, ¿verdad? Totalmente hacia abajo. Todos los cuerpos están influenciados por la acción de la gravedad y es lo que nosotros conocemos como el peso. La masa por la gravedad origina el peso de cada cuerpo. Ok, entonces, si yo digo que la aceleración que está presente en movimiento vertical es la gravedad y está apuntando hacia abajo, ¿con qué signo debe ir de acuerdo a nuestro sistema de referencia? Si es un vector que apunta hacia abajo. ¿Con qué signo? Negativo. Negativo, ¿no? Es un vector que está apuntando hacia abajo, por lo tanto, la gravedad es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entiéndase, la magnitud es 9,8. Su dirección negativo, ¿qué significa que tenga el signo negativo? Que va hacia abajo con respecto a nuestro sistema de referencia. ¿Ok? Hoy vamos a ver la parte conceptual de estos temas y la siguiente clase me tocaría hacer ejercicios. Y quiero que vean que no hay nada nuevo, no son ecuaciones nuevas, son las mismas ecuaciones que acabamos de ver en MRV, simplemente que ya no hablamos de aceleración, sino que hablamos de gravedad. Donde teníamos aceleración, la vamos a reemplazar por gravedad. Donde tenía X, ahora se va a llamar Y o altura.
Sí, ok. Entonces, quiero que vean lo siguiente. Miren, ¿qué ocurre si yo lanzo un objeto, verdad? Inicialmente yo la lanzo con una velocidad. Quiero que observen este lado de aquí, de estos valores numéricos, por favor. Quiero que observen este lado y me digan qué ocurre con la velocidad. La velocidad, lo que está con valor de B. ¿Qué ocurre? Solo observen la parte de subida, por favor. Me están dando varias velocidades en diferentes tiempos. ¿Qué está ocurriendo con el valor de la velocidad? Vamos, interpretemos. Disminuye. Va disminuyendo, correcto, ¿verdad? ¿Y por qué creen que va a disminuir la velocidad con la que yo lanzo un objeto? ¿Qué hace Por que el aire. disminuya? ¿Mandé? Por el aire, por el viento. Más específico, ¿cuál es la magnitud que aparece Por aquí? la gravedad. Por gravedad, ¿verdad? La gravedad es una fuerza que está apuntando hacia abajo. Entonces, si yo lanzo un objeto hacia arriba con cierta velocidad, la gravedad va a hacer que la velocidad con la que suba vaya disminuyendo. ¿Hasta dónde? Hasta un punto que se conoce, ¿verdad? Va a llegar a un cierto punto que se conoce como altura máxima. Correcto. Si yo lanzo un objeto en algún tiempo determinado, va a llegar a una cierta altura y luego, ¿qué va a ocurrir con el objeto? Va a empezar a caer nuevamente. Pero, ¿qué ocurre para que su altura sea máxima? Miren lo que ocurre, por favor. Cuando un objeto alcanza su altura máxima, ¿qué está ocurriendo con la velocidad? ¿Qué podemos observar aquí con la velocidad? ¿Qué ha ocurrido con la velocidad en su altura máxima? Cero. Se vuelve cero. ¿Por qué se vuelve cero? A ver, sigamos con la interpretación. ¿Por qué creen que se vuelve cero al llegar a su altura máxima? Analicemos. Porque se supone que es hasta donde nomás puede llegar. ¿Y qué ocurre con el objeto ahí? Queda Avanza. estable. Se O sea, detiene, ¿verdad? se detiene. Correcto, excelente, ¿verdad? Al lanzar un objeto y llegar a la altura máxima, el objeto se va a detener momentáneamente, ¿no? En un lapso de tiempo muy, muy significativo. Se va a detener y luego de eso va a empezar a caer. Ahora yo quiero que ustedes observen qué ocurre con la velocidad. No tomemos en cuenta el signo, ¿no? Recuerden que aquí es negativo. ¿Por qué? Porque la velocidad ahora va a apuntar hacia abajo y todo vector que apunte hacia abajo debe tener signo negativo, ¿verdad? Ok. No tomemos en cuenta el signo, sino los valores. ¿Qué ocurre con los valores en cambio del lado de acá? ¿Qué ocurre con los valores en cambio acá? Conforme va bajando, aumenta la velocidad. ¿Y por qué creen que ocurre ese aumento de velocidad? ¿Por qué? A ver. Por la gravedad. Por la gravedad, ¿verdad? Porque ahora va a favor de la gravedad. ¿Correcto? La gravedad ahora aquí hace que aumente la velocidad y es lo más lógico, ¿verdad? Mientras yo lo lance hacia arriba, la gravedad va a hacer que el objeto suba con algún tipo de dificultad. Nosotros no podemos observar la gravedad, ¿verdad? Pero sí su efecto. Pero en cambio, ya al caer, adquiere velocidad. Entonces, eso es lo que yo quiero que observen aquí, por favor. Miren, en movimiento hacia arriba, ¿verdad? La velocidad, a medida que el objeto va subiendo, hasta llegar a su altura máxima, su velocidad disminuye. Mientras que cuando empieza a caer, dado la acción de gravedad, la velocidad va a aumentar, ¿no? Y va a llegar aquí con un valor diferente de cero. Al inicio, ¿verdad? Y como podemos ver acá, ¿no? Si es desde el mismo sistema de referencia, podemos ver que tenemos los mismos valores, ¿no? ¿Ok? Y pueden ver lo siguiente. En movimiento hacia arriba, el tiempo que le tomó en subir, 4 segundos, fue el mismo tiempo que le tomó en llegar al mismo punto. Observen por favor la parte analítica, ¿no? Miren, el tiempo que le tomó al objeto llegar a su altura máxima fue de 4 segundos y asimismo al llegar al mismo punto de donde salió fue 8 segundos. Entonces, si le tomó 4 segundos en subir, le va a tomar 4 segundos en bajar. Y si yo hablo de un tiempo de vuelo, porque aquí aparte que tenemos tiempo de subida, tiempo de bajada, también podemos hablar de un tiempo de vuelo. ¿Qué significa tiempo de vuelo? El tiempo que el objeto permaneció en el aire. Entonces, de acuerdo a esto, ¿verdad? Podemos ver que el tiempo que el objeto permanece en el aire es el doble del tiempo que le tomó subir. ¿Se cumple o no se cumple? Si yo digo que demoró 4 segundos en subir, ¿verdad? 2 por 4, ¿cuánto sería eso? 8. 8. Entonces, aquí está que se cumple, ¿verdad? El tiempo de vuelo en un movimiento vertical, miren, si el objeto parte y vuelve al mismo punto de referencia, su tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de
subida, ¿ok? Para que lo entiendan, ¿no? Tiempo de subida y el T sub B significa tiempo de vuelo, ¿ok? Esto es tiempo de subida y acá es tiempo de vuelo, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente, por favor. Quiero que observen que no vamos a ver ecuaciones nuevas, son las mismas ecuaciones, solamente que cambian algunas magnitudes. Ya no vamos a hablar de una aceleración, sino que vamos a hablar de gravedad. Vamos a reemplazar donde yo tenía la letra A, acá ahora la vamos a llamar gravedad. Ya les muestro en pantalla las diapositivas y vamos a ver las características. Y aquí me van a ayudar ustedes porque hoy solo vamos a ver la parte conceptual debido al desfase que hubo con MRV. Ya eso está reportado con Mr. Rael para ir moviendo un poquito la planificación y que no queden vacíos, ¿no? Entonces, repito, ¿no? El tema específico en el libro de Santillana es caída libre, pero no debemos olvidar que si hablamos de un movimiento vertical, podemos tener movimiento hacia arriba y también tenemos movimiento hacia abajo que específicamente se llama caída libre. Ok, me va a ayudar Cristel, por favor, el primer párrafo. Vamos a leer y a entender, por favor. Necesito que vean las características. El tiro vertical, cuya dirección es ascendente, tiene una velocidad inicial que resulta diferente a cero. Ok, Adrián, por favor, segundo párrafo. El cuerpo en cuestión se lanza hacia arriba, impulsado con una cierta velocidad. Luego regresa al punto de partida con la misma velocidad, aunque en un sentido contrario a la que tenía en el momento de lanzamiento. Ok, gracias. Entonces, miren, en tiro vertical ocurren estas situaciones, ¿no? El objeto se lo lanza con una cierta velocidad, ¿verdad? Vimos en la imagen que les compartí que va a llegar con la misma velocidad, pero con diferentes signos por el tema del sistema de referencia, ¿no? Ok, ¿y qué ocurre? Miren las fórmulas, son las mismas. Esta fórmula vimos en MRU, velocidad final, velocidad inicial. Aquí teníamos la letra A, aceleración, que en movimiento vertical se cambia solo por la letra G. ¿Por qué? Me va a decir por qué, mister, aquí tiene signo negativo. Si yo hablo que el movimiento vertical es hacia arriba, ¿verdad? Y la aceleración está apuntando hacia abajo, entonces eso determina el signo de mis ecuaciones. Si yo hablo de movimiento vertical, ¿verdad? Estamos yendo en contra de la gravedad. La gravedad apunta hacia abajo. Nosotros estamos yendo hacia arriba. Por eso aquí ustedes podrán ver las ecuaciones con signo negativo. Y no son nuevas ecuaciones, son las mismas que yo les mostré en el plano cartesiano donde estaban las 4. Son las mismas. Lo único que ya no hablamos de aceleración, sino que hablamos de una gravedad. Ya no hablamos de X. Aquí estaba la X. Aquí hablamos de H o altura o la letra Y también. Y acá también. Quiero que ustedes vean, esto está subido a la plataforma, quiero que ustedes vean que estas ecuaciones son las mismas de MRV, solo que las estamos adaptando a movimiento en Y, ya no en X. ¿Ok? No son ecuaciones nuevas. Me van a ayudar ahora con las características, lo que acabamos de ver, por favor. En este caso me va a ayudar Gillian, la primera característica. La primera, por favor, el primer punto. Profe, no me puso la gota de la fiesta. Ok, a ver, Daniel, ayúdame. Igual la veo con lentes, aún así. Daniel López, por favor, ayúdeme, primera línea. La trayectoria del movimiento es lineal. Recuerden, ¿no? Estamos trabajando unidad 1, es movimiento en una dirección. Inicialmente vimos solo en X, ahora solo nos vamos a enfocar en movimiento en Y. Sigue siendo un movimiento totalmente lineal. Ok, Angélica, ayúdame el segundo punto, por favor, Angélica. Segundo punto que está en pantalla. ¿Me ayudas, por favor, con la lectura? Angélica. Continuemos. Matthew, segundo punto, por favor. No hay conciencia de parte de los estudiantes. Segundo punto. Sí, por favor. Para poder subir el cuerpo necesita velocidad inicial. Correcto, no, por favor, tener en cuenta, ¿no? Estamos viendo solo movimiento hacia arriba. Lo acabamos de ver con un gráfico, ¿no? Y aquí los estamos poniendo con letras. Alejandro, la tercera, a ver. Mientras sube la aceleración de la gravedad actúa en sentido opuesto al de la velocidad. El movimiento es uniformemente retardado. Ten en cuenta que en movimiento se usa signo negativo. Correcto, ¿no? Lo acabamos de ver. ¿Por qué dice que es un movimiento retardado? Porque la velocidad va a ir disminuyendo. Acuérdense cuando vimos eso en MRV, ¿verdad? Si un móvil se va a detener,
va disminuyendo la velocidad. Por lo tanto, hay una desaceleración. El movimiento es retardado. Mientras vaya hacia arriba, por acción de la gravedad, la velocidad va a disminuir hasta que se convierte en cero. ¿Ok? Adriel, cuarto punto, por favor. Ok, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que emplea para llegar desde la altura máxima hasta el punto de partida. También lo mostré en la gráfica, ¿verdad? Le tomó 4 segundos en subir y si llega al mismo punto de referencia, le va a tomar 4 segundos en bajar. Y el tiempo de vuelo sería 2 veces ese tiempo, ¿verdad? Lo acabé de demostrar en la gráfica. Por favor, todos estos conceptos deben tenerlos claros. Puede ir en la evaluación, parte conceptual. ¿Me ayudas, Jeremy? Quinto punto. En la altura máxima, la velocidad final es cero. Por eso comienza allí a descender. Correcto, ¿verdad? También lo mencionamos, lo dijo Gillian en base a un análisis. Cuando el objeto llega a la altura máxima, se detiene, pero por un corto lapso de tiempo, ¿no? Que quizás no es permisivo para nosotros los seres humanos, ¿no? Ese pequeño lapso de tiempo en que se detiene y empieza a caer, ¿no? Entonces, en la altura máxima, la velocidad es cero, la velocidad con la que llega es cero, ¿no? Parte con una velocidad y al llegar a la altura máxima se hace cero. Ok, tiempo máximo es el empleado para llegar al punto más alto de la trayectoria donde la velocidad es cero, tiempo de subida también se lo llama. Tiempo de vuelo es el que le toma en subir y bajar hasta el mismo punto de partida. Estas son características de movimiento vertical hacia arriba, por favor. Necesito que se las aprendan, ¿no? Necesito que las tengan en cuenta. Ok, vamos a ver qué más tenemos aquí. Hoy la parte conceptual, por favor. Esto debe ir a portafolio, ¿no? Esto ya lo habíamos observado. En tiro vertical hacia arriba, estas son todas las características que pudimos ver, ¿no? Se cumple todo lo que acabamos de mencionar. En lo que se llama caída libre, es un movimiento totalmente hacia abajo, ¿ok? Movimiento totalmente hacia abajo. Lo que vimos antes era hacia arriba. Ahora miren, movimiento totalmente hacia abajo. ¿Por qué lleva signo más las ecuaciones? A pesar de que está la gravedad ahí, ¿por qué lleva signo más las ecuaciones? Porque el movimiento va en favor de la gravedad, ¿verdad? Va apuntando hacia abajo y esa es la misma dirección que tiene la gravedad, ¿ok? ¿Qué ocurre en caída libre? Sigue siendo un movimiento con aceleración constante. Lo mismo ocurre en el vertical hacia arriba. La aceleración es la gravedad y eso no va a cambiar, 9,8. La fuerza de la gravedad es la que produce la aceleración, ya lo mencionamos. El valor de G, 9,81, recuerden, eso es el valor experimental. Y en el vacío, ¿qué significa en el vacío? En donde no se toma en cuenta la fricción del aire. Me parece que un estudiante mencionó, ¿verdad? El aire, el viento, que hacía que si una hoja, si pongo en comparación una hoja con una piedra, ¿por qué no caen al mismo tiempo? ¿Verdad? Porque ahí no estamos tomando en cuenta la fricción del aire. La fricción del aire en una hoja, por ser un objeto ligero, el aire va a hacer que demore su caída, ¿verdad? Pero aquí pueden verlo, ¿no? Experimentalmente se conoce que en el vacío, ¿qué significa en el vacío? Sin la presencia de aire, todos los cuerpos van a caer por igual. ¿Por qué? Porque están afectados por la misma aceleración. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas hasta ahí. Esta es la parte conceptual de caída libre, lo que ustedes tienen habilitado en plataforma. Entonces, para sus portafolios, por favor, para sus portafolios, lo que deben hacer es qué es movimiento hacia arriba, qué es caída libre y sus características, ¿no? Nos falta completar los ejercicios. Y repito, por favor, si ustedes han estado pendientes de MRV, caída libre o movimiento hacia arriba sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Sigue siendo lo mismo. Simplemente debemos tener en cuenta que ya no hablamos de una variable aceleración, sino que hablamos de la variable gravedad. Ya no hablamos de X, sino que hablamos de Y, eje Y, ¿verdad? O en otras fuentes encontrarán que la Y hace referencia a la altura. ¿Ok? Preguntas con respecto a la parte, a la segunda hora de clases, por favor. Parte conceptual, repito, para portafolio deben agregar qué es movimiento vertical hacia arriba y sus características y qué es caída libre y sus características. ¿Dónde pueden encontrar el recurso? Lo tienen en la plataforma.
específicamente el libro de Santillana habla sobre caída libre, ¿verdad? Pero yo no podía dejar pasar en cuenta también que no solamente podemos hablar de un movimiento hacia abajo, también podemos hablar de un movimiento hacia arriba. Por eso se llama movimiento vertical, porque tenemos que tener en consideración que el objeto puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. ¿Ok? Preguntas, por favor. Recuerden, he pedido participación de algunos estudiantes en el momento que los mencioné. No participaron, por eso algunos fueron removidos a sala de espera, ¿no? Los estuve nombrando varias veces y no me atendieron. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? La parte conceptual. Por favor, revisen las ecuaciones, por favor. Verán que son exactamente las mismas. Solamente que ahora ya no usamos A, sino G, y ya no usamos X, sino la variable H o la variable Y. Entonces, la próxima clase... X distancia, ¿no? ¿Perdón? X distancia. Claro, pero es porque estábamos viendo solo eje X, ¿verdad? Ahí hablábamos de distancia. Ahora, si hablamos de eje Y, esa X ahora se llama Y o también se llama altura. ¿Ok? Listo. Entonces, próxima clase, por favor, hacemos ejercicios del tema. Cuidado, hago preguntas conceptuales, por favor, hago preguntas conceptuales de lo que acabo de exponer en este momento, ¿no? Quiero, por favor, no estoy mandando una tarea todavía porque no hemos visto la parte de ejercicios de caída libre. Así que esos 18 estudiantes, creo, a ver. No, 16 estudiantes que me hacían falta con la entrega de la tarea MRV, les recomiendo, si tuvieron alguna duda, observar el video de la primera hora para que puedan desarrollar la tarea y poder cumplirla, porque créanme que me cuesta incluso a mí escribir 16 nombres y pobre Miss Leida, que lea 16 nombres y que tenga que notificar a 16 representantes porque el estudiante no ha querido ser responsable con sus tareas. Imagínense, ¿no? A mí, escribir 16 nombres y me pongo en el lugar de Miss Leida, ¿no? Lo difícil que ha de ser cuando ustedes tienen perfectamente claro lo que deben cumplir, notificar a 16 representantes por el tema de una tarea. Ok, así que por favor, a reflexionar un poquito, todavía estamos a tiempo de hacer un buen primero bachillerato, no se compliquen, cuidado al final, ahí recién van a entender las cosas cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Así que por favor, subir todas sus tareas, no solo conmigo, sino con todos los docentes. Muchísimas gracias por la asistencia y que tengan un excelente día.